El triunfo de Andrés Manuel López Obrador es sin duda una gran oportunidad para la izquierda, pero también es un riesgo. Sin duda puede encauzar esta indignación social que han ocasionado algunos gobiernos de centro y algunos gobiernos de derecha, estos que ha gobernado nuestro país en las últimas décadas. Hay que recordar que hoy México tiene un 43.6% de su población viviendo en pobreza. Tenemos graves niveles de desigualdad y justamente la promesa de revertirnos fue uno de los votos de confianza que los mexicanos le concedieron a Andrés Manuel, a Morena y al resto de los partidos de izquierda. Aquí la pregunta es si logrará implementar esas medidas que reviertan ese y otros males de México. Decíamos que todos entraremos en una especie de proceso de aprendizaje. La izquierda tendrá que aprender a ser gobierno, la derecha a ser oposición, igual que los partidos llamados de centro. ¿Qué es lo que sigue después de este proceso electoral? Sin duda, grandes retos, grandes aprendizajes. Y justamente sobre esto es importante ver el contexto de qué ha pasado en el mundo con este tipo de cambios de partidos en el poder. Son ejemplos a nivel mundial, por supuesto. En Europa hay cambios de este tipo, hay incluso gobiernos de coalición, pero también Latinoamérica es parte de este contexto que hoy queremos entender junto con usted. Y mire un poco, vamos a ver los gobiernos en Europa y cómo han ido cambiando de acuerdo a las preferencias electorales y a los votos de los ciudadanos. Gobiernan coaliciones de derecha e izquierda, como una de las propuestas que hubo en las elecciones en este país. Alemania, Austria, Holanda, Italia, Bulgaria, República Checa, Estonia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania y también Suecia. ¿Qué quiere decir esto? Justamente esa búsqueda tanto del electorado como de los diferentes partidos de colocar gobiernos que terminen con los grandes flagelos que tiene cada uno de los países y que impulsen su desarrollo. Vamos ahora a la gráfica sobre los gobiernos de izquierda y de derecha en Latinoamérica. Hay que recordar que en nuestro continente, específicamente lo que es Sudamérica, se vivió lo que se llama el Grupo del ALBA, que comenzó a colocarse en gobiernos de Sudamérica como una opción de izquierda, justamente de terminar con lo que los gobiernos de derecha y de centro habían dejado pendientes para aquellas naciones. Lo fue Argentina en su tiempo, lo fue Chile también de izquierda y algunos otros países que han perpetuado esa izquierda, pero estos dos primeros que yo le mencionaba decidieron cambiar a un gobierno de derecha justamente por pendientes que habían dejado las administraciones. ¿Por qué le damos este contexto? Justamente para, en un momento, analizar estos contextos y entender también el reto que significa eso que le decíamos, después de las elecciones, qué para la izquierda, qué para la derecha y, por supuesto, qué para cada uno de nosotros. Y sobre el contexto de los cambios de gobierno en Latinoamérica, las voces de las elecciones recientes en esos países. Este país se construyó gracias al ingenio, la voluntad, el diálogo constructivo y el trabajo incansable de hombres y mujeres muy distintos, de costarricenses comprometidos y visionarios que decidieron libremente hacer la diferencia. Vamos a honrar la confianza del pueblo paraguayo. Vamos a trabajar con honestidad, con integridad y con mucho sacrificio. Que hoy no hay ciudadanos vencidos, porque quiero ser el presidente que le dé el mismo amor a los que votaron por mí y a los que no lo hicieron o votaron en blanco. Es muy grande la responsabilidad que tenemos los patriotas, los revolucionarios, los hombres y mujeres de izquierda, los hombres y mujeres progresistas, los que nos sentimos hijos de los libertadores, más que como una secuencia de razones históricas o consanguíneas. Cuando se dice hijo de alguien, nos sentimos hijos de su causa, de sus valores, de sus principios, de su proyecto histórico. De la mujer en nuestro país, que incluye una reforma constitucional, impulsa diversos proyectos de leyes que eliminan todas las desigualdades y discriminaciones que aún subsisten en nuestra legislación, como por ejemplo, las absurdas discriminaciones
en la administración de la sociedad conyugal. Vamos a cumplir todos los compromisos. No les voy a fallar. No se van a decepcionar. Soy muy consciente de mi responsabilidad histórica. Y bueno, para entender esta realidad que estamos a punto de enfrentar en México, así como la enfrentaron en su momento países de Latinoamérica, yo doy la bienvenida a esta exégesis al doctor José del Trompo Bagnelli, investigador de Flaxo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Marta. Gracias. Pues decía yo en mi introducción que me parece que estamos frente a lo que será un proceso de aprendizaje. Tendremos que aprender la sociedad así como se le reclamó a los gobiernos de derecha y de centro y se les exigió, tener ese papel exigente y vigilante de que las promesas se cumplan, de que aquellos votos de confianza que hicieron llegar a este nuevo gobierno realmente no sean decepciones. También me imagino que los medios de comunicación, los académicos, los partidos de derecha, de centro, todos tenemos un gran reto enfrente. Tenemos mucho que aprender porque nunca en México habíamos tenido un gobierno de izquierda. Sí, a nivel federal, por supuesto. Efectivamente, yo creo que es un gran reto para México, también para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para la sociedad mexicana que en estos momentos mayoritariamente, digamos, vive momentos de euforia, de alegría. López Obrador ganó con el 53% de los votos, es un porcentaje muy significativo y además va a tener por primera vez desde la alternancia para aquí mayoría en las dos cámaras del Congreso. Eso supone una capacidad de llevar adelante su agenda de una manera que estrictamente no tendría por qué ser negociada con el resto de los actores políticos. Lo que hemos visto hasta ahora en los primeros días es a un Andrés Manuel moderado, a un Andrés Manuel buscando justamente esas alianzas, buscando justamente esos espacios de diálogo, de concertación, lo cual para muchos, digamos, analistas es algo positivo. Es más, para muchos es algo inesperado. En mi caso no creo eso. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador demostró cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México que es un político pragmático, es un político que por supuesto quiere llevar adelante su agenda, pero no quiere hacerlo a costa de las resistencias o de los esfuerzos, digamos, en contra de la gobernabilidad. Por lo tanto, me parece que lo que espera para México en estos primeros 3 años del mandato de López Obrador, por supuesto que es una agenda que está relativamente clara, pero yo creo que esperan esfuerzos de concertación amplia con muchos actores políticos y no políticos, y por lo tanto lo que yo preveo es un gobierno bastante más moderado de lo que todos dicen. Claro, porque si bien en esta última campaña fue un candidato mucho más moderado, sí tuvo sus picos en los que evidenciaba lo que en elecciones anteriores había mostrado fue. Finalmente en esta se rodeó de gente muy específica que le ayudó a contener esa naturaleza propia que tiene de izquierda justamente. Y me parece que es el tema de, dicen por ahí, no sé si conozca este refrán mexicano o este dicho mexicano, los toros no se ven igual desde la barrera. Totalmente, es así, y además yo creo que hay en esencia algunos puntos de la agenda histórica de López Obrador que se mantienen ahí. El combate a la corrupción como el principal problema de México y esta apelación a la necesidad de mejorar y equiparar las oportunidades de los que menos tienen, de los que la pasan peor. Ahora, la pregunta está en los cómo, ¿sí? Puntualmente en el tema de la corrupción es un fenómeno no solo multifacético, sino realmente tiene muchas manifestaciones, ¿no? ¿Cuáles de todos esos aspectos de la corrupción, en cuáles nos vamos a concentrar? ¿Cuáles van a ser las estrategias que vamos a diseñar? ¿Va a participar la sociedad civil? ¿Se va a hacer de arriba abajo desde el gobierno?
muchas de estas discusiones se están dando en este momento. Lo mismo con respecto al tema de las políticas sociales. Yo creo que todavía hay están claros los qués o algunos de los qués, pero todavía hay mucho que decir y que hacer y que diseñar en términos de los cómo, y me parece que en algunos aspectos el gobierno va a abrir el espacio para la participación de la sociedad civil, de actores no gubernamentales, y en otros va a manejar esa agenda de una manera un poco más cerrada, ¿no? Como por ejemplo se está planteando con respecto a la Fiscalía y al fiscal anticorrupción, ¿no? Entonces, me parece que no hay una ruta definida igual para todos los temas, y será cuestión para los analistas, para la misma sociedad, de estar vigilantes, de estar atentos y de colaborar desde el llano para que este gobierno sea el mejor gobierno que podría ser, ¿no? Claro, que sin duda el ojo está puesto en la oportunidad y el reto que tiene la izquierda. Entonces me gustaría, aprovechando la experiencia, obviamente el ámbito de estudio que le compete a Flaxo y a usted como académico, las experiencias que yo citaba en Latinoamérica. Ha habido distintos tipos de gobiernos de izquierda en América Latina, en distintos contextos, por cierto. En la década pasada, a partir de lo que fue el boom de los precios de las materias primas que los países latinoamericanos exportamos al mundo, fundamentalmente a China, muchos gobiernos, puntualmente de izquierda, pero no solo de izquierda, tuvieron la posibilidad de disponer de amplios recursos públicos para llevar adelante estrategias de gasto social, de compensación, de mejora de los índices de la pobreza, de ampliación de derechos. Lamentablemente, la situación económica se revirtió y los gobiernos de izquierda, más a la izquierda, más al centro, vieron mermada su capacidad de seguir llevando adelante esa agenda que yo no calificaría necesariamente de redistributiva, pero sí de, por lo menos, ampliación en términos de derechos. Digamos, no es redistributiva porque no modifica la estructura de distribución de los bienes de una sociedad, pero por lo menos mejora, compensa los déficits de mucho tiempo. Y eso se perdió ese boom, y en condiciones de recesión muchos electorados latinoamericanos decidieron optar por una vuelta a gobiernos, digamos, fiscalmente, entre comillas, más disciplinados. Algunos llamarán más neoliberales, digamos, de acuerdo a su agenda. Yo creo que el neoliberalismo, lamentablemente, o por lo menos por ahora, llegó para quedarse en América Latina. No veo, por ejemplo, un gobierno de López Obrador absolutamente enfrentado con, digamos, con el mercado internacional, con las finanzas internacionales, con los empresarios. Más bien veo un gobierno de López Obrador buscando las ventanas de oportunidad para entre todos llevar adelante una agenda económica y social que permita mejorar el bienestar de la gente. Puntualmente, en términos económicos, por lo que ha planteado López Obrador, digamos, no lo digo yo, la búsqueda de sustituir ciertas importaciones para bajar los costos, ofrecer más empleo y mejorar el poder adquisitivo. Y en términos comerciales, a partir de la renegociación que se está dando con los países del Telecán, mejorar los términos de intercambio de México, ya sea al interior de este espacio o en otros espacios internacionales en los que México comercialmente también está jugando. O sea, yo veo mucho pragmatismo detrás de la estrategia del gobierno y no necesariamente eso está mal. Ahora, lo que sí hay que decir es que eso puntualmente puede llevar a la decepción a algunos actores que esperaban otro tipo de políticas. Una expectativa a lo mejor muy alta. Tengo 1 minuto y medio de entrevista. Reto de la derecha, en un papel que derecha y centro, obviamente, que tampoco había jugado, especialmente con el tema del Congreso y la presidencia. Mira, yo creo que, o sea, el gran reto hoy en día de partidos como el PRI y el PAN es la recomposición interna, más que su papel frente al gobierno. Hoy en día, digamos, si tú me dices hoy, minuto cero, me parece que hay mucho que hacer al interior de estas instituciones partidistas, porque efectivamente fue un descalabro el que sufrieron el 1 de julio, ¿no? Puntualmente el del PRI, yo creo que más grave aún. Pero México no es un sistema político que funcione necesariamente como el resto de los sistemas políticos de América Latina, donde los sectores de oposición pueden llegar a tener una actitud más bien destituyente. En general, la clase política mexicana
digamos, y esto lo hemos heredado del viejo PRI, es muy institucional, y en ese sentido yo creo que sí hay un sentido de clase política que preserva las instituciones, preserva los pactos, preserva los acuerdos por sobre la inestabilidad que puede generar una destitución o una estrategia destituyente. Me parece que además los primeros días de López Obrador fueron una muestra de que él va a buscar ese camino, ese ánimo, y me parece correcto. Repito, se van a sacrificar seguramente algunas agendas en ese camino. Por lo menos algunas de las entrevistas que ha dado su equipo nos han mostrado que sí, que a lo mejor no fue todo lo que se prometió en campaña lo que se va a poder cumplir justamente por estos contextos y estas realidades. Yo le agradezco muchísimo este análisis. Un placer. Y la presencia en esta exégesis. Pues el doctor José del Tronco Pagnelli, investigador de Flaxo México.